que contarnos a lo largo de su actuación, que será sin duda provechosa y sobre todo edificante. Porque, como comentaba en la mañana, parece mentira cómo un solo acontecimiento puede variar el ánimo nacional, diciendo, bueno, hay esperanza, ¿no es cierto? Aquí lo que ha triunfado es la institucionalidad. Y por delante, evidentemente, también el restablecimiento de una institución tan importante como el Tribunal Constitucional. De modo que José Luis Ardón, Carlos Remos, primero, bienvenidos. Segundo, felicitaciones por esta nominación, pues que es una distinción en realidad en la distinguida carrera que ustedes tienen, ¿no? Pero veamos las cosas un poco en la perspectiva justamente de la falta de institucionalidad. ¿Qué cosa representa el Tribunal Constitucional en ese nivel, en un país en el que en realidad permanentemente estamos teniendo conflictos precisamente entre instituciones, sin cumplimientos de deberes, y hacen que la gente, desde los partidos políticos hasta las instituciones, empiece diciendo, bueno, aquí nada tiene función? Y en buena cuenta también muchas veces los medios de comunicación ayudan justamente a ese descrédito, que tiene una parte de razón, pero que al mismo tiempo conviene pues superar, obviamente. José Luis Ardón. Bueno, en primer lugar, Raúl, muchas gracias por tus palabras tan cariñosas y generosas. Y respecto a tu pregunta sobre las instituciones, efectivamente yo creo que el país ha avanzado muchísimo en los últimos 20, 25 años. Sin embargo, falta fortalecer, ¿no? Falta fortalecer las bases institucionales de este proceso económico que tenemos, y un aspecto clave dentro de esas bases es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional en realidad se remonta al año 78, a la Constitución del 79 en realidad, y ha tenido una historia complicada, ¿no? Fue disuelto el 92 y luego relanzado en la Constitución del 93, ¿no? Y bueno, ha estado sujeto pues a algunos vaivenes políticos que se explican por la estructura compleja que tiene el Perú del sistema de partidos, ¿no? El Congreso en este momento está compuesto por 8 bancadas, ¿no? Entonces eso hace que los acuerdos sean sumamente difíciles, pero yo creo que la elección que ha recaído en nosotros el día de ayer es una señal de que los peruanos, a pesar de esas discrepancias partidarias, podemos ponernos de acuerdo no solamente en ideas, ¿no? Sino inclusive en personas, que es algo tan difícil, ¿no? Tan delicado de ponerse de acuerdo. Y yo estoy agradecido, la verdad, por este encargo honroso del Congreso, y voy a poner lo mejor de mí para honrar ese encargo, ¿no? Que entiendo no es para honrar al Congreso, sino para honrar al pueblo del Perú, ¿no? En el cumplimiento de la función que la Constitución le otorga al Tribunal Constitucional. Sin duda. Carlos Ramos. Bueno, Raúl, del mismo modo, yo creo que el Tribunal Constitucional es un sueño que el pueblo del Perú, pero también la clase política, también la intelectualidad, lo tuvo incluso mucho más tiempo atrás. La Constitución republicana española del año 1931 había recogido, ¿no? Tomando esto de la Constitución austríaca, y ya en las revistas, por ejemplo, Anales Judiciales de la Corte Suprema de los años 1933, 1934, de la década de los 40, se pensaba en que la Corte Suprema hiciera las funciones, ¿no? De un tribunal que tuviera un control concentrado en la constitucionalidad. Pero como efecto, señala José Luis, esto recién se manifestó en el año 1979 con la Constitución, pero ya no como influencia de la Constitución republicana de española de 1931, sino como una repercusión de la Constitución española de 1978. Bueno, pero el Tribunal de Garantías Constitucionales no tenía la misma fuerza. Además, desgraciadamente, acabó siendo una manifestación de cuotas partidarias, ¿no?
Eso es muy fácil comprobarlo a través de las resoluciones que se dictaron, sobre todo tratándose de acciones de inconstitucionalidad. Creo que la Constitución de 1993 dotó al Tribunal Constitucional de una mayor fuerza. Desgraciadamente, no, creo que por una serie de razones, yo diría, eso tiene que ver en efecto con la complejidad del país, tiene que ver también con la fragilidad de nuestras instituciones políticas, tiene que ver con lo que es la incipiencia de nuestra democracia, con el carácter embrionario de nuestro sistema político. El Tribunal Constitucional necesita aún ser fortalecido, ¿no? Creo que en ese sentido tenemos todos los 6 elegidos por el Congreso, junto con el presidente del tribunal, el doctor Urbiola, una tarea muy grande, no solamente tratándose del número de causas, que sin duda son muchas, sino también de la importancia de las mismas, ¿no? Sin duda tenemos una tarea inmensa y un enorme compromiso con el país. Una de los retos de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional es volver a construir una institución que, si bien no está mellada en sus cimientos, sí ha sufrido como demasiado bulla, ¿no? Lo llamamos desprestigio, por una serie de decisiones que han sido demasiado polémicas. Conversábamos el otro día con unos especialistas que la desinstitucionalización del Tribunal Constitucional, que fue absolutamente emblemática durante los 90, se recuperó parcialmente, pero hay varias formas de desprestigiar una institución. Decisiones de calidad demasiado cuestionable o demasiado alejadas de la lógica del derecho dan siempre que pensar que ahí entraron intereses de otra magnitud. No estoy acusando, sino que es lo que se sospecha. ¿Cómo se recupera esa confianza? ¿Cómo se reconstruye el valor de una institución que resulta fundamental para el país? Bueno, en primer lugar, yo creo que el Congreso hizo bien. En ese sentido, yo creo que actuó con no solamente con coraje, sino también con una gran madurez al haber nombrado a 6 magistrados, es decir, al haber llevado a cabo una renovación prácticamente completa del Tribunal Constitucional. Y esto permite, a mi modo de ver, una labor, diría yo, más... hay mayores posibilidades de cambio. Creo que habría sido más difícil si la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional habría sido parcial, es decir, simplemente si se habrían nombrado 2 o 3 magistrados. Aún no sabemos las condiciones en las que se encontrará al Tribunal Constitucional, pero sin duda nuestro trabajo es, por un lado, es un trabajo de carácter técnico, por otro lado es un trabajo de carácter político, pero político en el buen sentido de la palabra, ¿no? Cuando hablamos político, hablamos de una política de naturaleza constitucional. Ahora, creo que primero lo que se tendría que hacer es un trabajo de revisión, ¿no es cierto? Es decir, cuáles son las causas, por ejemplo, que se encuentran pendientes. Otro asunto, a mi juicio, es el fortalecimiento de instituciones en el interior del Tribunal Constitucional, como por ejemplo los órganos. Existe un órgano que es el centro de Centro de Estudios Constitucionales. Creo que este es un centro de estudios constitucionales que tiene que ser fortalecido. Normalmente este centro de estudios constitucionales tiene convenios, por ejemplo, con España, con Argentina, pero creo que es importante que se abra otra clase de experiencias académicas, no sé, pues, por ejemplo, con Italia, con Francia, con los Estados Unidos. Y en ese sentido me gustaría... Vamos a hacer una pausa, Patricia, y escuchamos también a José Luis Arrón. 8:47 minutos de la mañana.